Imagínense esto, la costa de Perú, uno de los lugares más secos del planeta. Y de repente, en 2011, un hallazgo que lo cambia todo. No, no es una tumba de un rey ni un templo lleno de oro. Es algo mucho, pero mucho más oscuro. Algo que nos hizo reescribir la historia. Así que, acompáñenme, vamos a ver qué encontraron los arqueólogos enterrado bajo esa arena. Más de 140, dejen que ese número cale un poco. 140 esqueletos de niños y niñas. Una cifra que de verdad te hiela la sangre. Y esto, amigos, es apenas el comienzo. Y por si fuera poco, junto a ellos, los restos de más de 200 llamas. Llamas jóvenes. O sea, esto no fue un entierro cualquiera, para nada. Estamos hablando de un sacrificio masivo, todo en un solo día. Una escala que simplemente no se había visto nunca antes en las Américas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué diablos pasó? ¿Qué pudo llevar a una civilización a cometer algo tan, pero tan terrible? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder juntos. Vamos a seguir cada pista para resolver este misterio de casi 600 años. Muy bien, vamos a la escena del crimen, por así decirlo, al lugar que hoy conocemos como Huanchaquito Las Llamas. Esto pasó alrededor del año 1450, en pleno auge de un imperio increíblemente poderoso. Y miren, la ubicación es súper importante, a solo 3,5 kilómetros de Chan Chan, que era nada más y nada menos que la capital del gigantesco imperio Chimú. ¿Qué nos dice esto? Que esto no fue cosa de un pueblito aislado. La escala, la organización, todo grita que fue un evento de Estado. O sea, el propio gobierno Chimú lo organizó. Pero eso nos deja con la pregunta más grande. ¿Quiénes eran estas víctimas? Para descifrar el misterio, los científicos tuvieron que hacer hablar a los muertos. Y vaya que los huesos de estos niños tenían secretos que contar. Secretos sobre quiénes eran, de dónde venían y, por supuesto, el final tan terrible que tuvieron. Lo que encontraron los forenses fue sorprendente. Las víctimas eran niños y niñas, de entre 5 y 14 años. La mayoría andaba por los 8 a 12 años. Y aquí viene el detalle clave. Estaban sanos, sanísimos, sin rastros de desnutrición, sin enfermedades. No eran marginados, eran niños bien cuidados, lo que hace que todo esto sea todavía más difícil de entender. El ADN nos dijo que sí, eran nativos de la región. Pero la pista más grande, la que realmente nos abrió los ojos sobre su origen, no era genética. Estaba literalmente en la forma de sus cabezas, gracias a una práctica cultural llamada modificación craneal. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Vean estos números. En un cementerio Chimú normal de la zona, fíjense, más del 75% de la gente tenía la cabeza modificada al estilo de la costa. Pero en Huanchaquito, entre nuestros niños, apenas un 8%, una diferencia brutal. Y encima encontramos un pequeño grupo con la deformación típica de la sierra, de las montañas, algo que no se veía en la costa. Y la gran mayoría, más del 85%, no tenía ninguna deformación. El mensaje es clarísimo, ¿no? La conclusión es inevitable. Aquí había niños de la costa, sí, pero también niños de la Sierra Andina y muchísimos otros de grupos que ni siquiera practicaban esto. Es evidente, no era una comunidad local. El Estado estaba recogiendo niños de todos los rincones de su vasto imperio. Es que, como dicen los mismos investigadores que analizaron todo esto, esta mezcla de niños de diferentes lugares y grupos es la prueba definitiva. El Estado Chimú usó todo su poder y su logística para reunir a estos niños, probablemente como una especie de tributo exigido a los pueblos que controlaban. Ok, ya sabemos quiénes eran. Pero ahora viene la pregunta más oscura de todas. ¿Cómo murieron? Y la evidencia forense, de nuevo, es tan clara como escalofriante. Todos los esqueletos muestran el mismo patrón, una y otra vez. Un solo corte, preciso, horizontal, justo en el esternón. No hay marcas de duda, lo que nos dice que fue hecho por alguien que sabía muy bien lo que hacía. Después, las costillas eran abiertas a la fuerza. Todo apunta a que el objetivo era llegar al pecho lo más rápido posible, probablemente para arrancarles el corazón. Un método brutal que, por cierto, también usaron con las llamas. Para poder entender por qué hicieron esto, tenemos que entender cómo era su mundo. ¿Quiénes eran los Chimú? ¿Qué tipo de civilización era capaz de planear y ejecutar algo así? Los Chimú eran una verdadera superpotencia en su tiempo. Desde su increíble capital, Chan Chan, llegaron a dominar más de 1000 kilómetros de la costa peruana.
construyeron un imperio basado en una agricultura súper avanzada, manejada por un gobierno muy organizado. Y este sacrificio, recuerden, ocurrió justo en la cima de su poder, muy poquito antes de que fueran conquistados por los incas. Eran ingenieros brillantes, artistas espectaculares, pero también un estado guerrero y bastante brutal. El sacrificio humano no les era ajeno, eso está claro. Se sabe que sacrificaban prisioneros de guerra o mujeres para que sirvieran a sus reyes en el más allá. Pero, ¿un sacrificio masivo de niños? Eso era algo de una magnitud completamente diferente, algo nunca visto, hasta ahora. Y esto nos regresa a la pregunta central, al gran por qué. Ya sabemos quiénes, cómo y dónde, pero ¿cuál fue el motivo? La respuesta, curiosamente, no estaba en los huesos, estaba en la tierra, justo debajo de ellos. Debajo de todos los cuerpos, los arqueólogos encontraron una capa gruesa de lodo seco. Y esto es rarísimo, porque estamos en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ese lodo solo podía significar una cosa: lluvias torrenciales y una inundación catastrófica. Y la prueba final, la que conecta todo, se conservó perfectamente en ese lodo. Huellas de las sandalias de los adultos, probablemente los sacerdotes o los guardias, y junto a ellas las pequeñas huellas descalzas de los niños, todos caminando juntos sobre el barro todavía húmedo hacia el lugar del sacrificio. Una imagen potentísima. Este fenómeno climático tiene un nombre que seguro les suena: el Niño. O, para ser más precisos, un meganiño. Para una civilización como la Chimú, que dependía totalmente de controlar el agua y la agricultura en el desierto, un evento así era básicamente el apocalipsis. Una catástrofe que amenazaba con destruir todo por lo que habían trabajado. Y con esto, todas las piezas del rompecabezas encajan. Un desastre climático brutal, como nunca antes habían visto, los puso contra la pared. Y en su desesperación, recurrieron a la ofrenda más grande, más valiosa, más pura que se les pudo ocurrir: los niños de su imperio. Un intento desesperado por rogarle a sus dioses que restauraran el orden del mundo. Este descubrimiento va más allá de ser una historia de terror antigua. Lo que pasó en Huanchaquito nos obliga a mirar de frente de lo que son capaces las sociedades humanas cuando se sienten acorraladas. Entonces, para resumir, Huanchaquito es el sacrificio masivo de niños más grande que se conozca en América. Demuestra el poder increíble que tenía el Estado Chimú, no solo militar, sino ideológico. Fue una respuesta desesperada a una crisis climática que los superaba, y nos obliga a pensar hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre de la fe y la supervivencia. Y al final nos deja con una pregunta muy incómoda que sigue vigente hoy en día. Cuando sientes que tu mundo se derrumba, que todo lo que conoces está a punto de desaparecer, ¿realmente existe un límite para lo que una sociedad está dispuesta a sacrificar para sobrevivir? Algo para reflexionar, sin duda.